En este vídeo vamos a hablar del análisis de los estados contables. Ya habíamos visto en otros vídeos cuáles son los estados contables. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo se puede analizar esa información para entender mejor la situación de la empresa y tomar mejores decisiones. Vamos a distinguir tres tipos de análisis contables: el análisis patrimonial, el análisis financiero y el análisis económico. Con el análisis patrimonial se pretende estudiar la estructura del balance, es decir, tanto su estructura económica como su estructura financiera. Y se hará viendo cómo han variado las masas y las submasas a lo largo del tiempo y comprobando o viendo cuál es el peso relativo de la composición de las distintas masas patrimoniales del balance. Con el análisis financiero se va a estudiar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Es decir, se analizará la liquidez y la solvencia de la empresa. Y con el análisis económico, lo que se va a ver es la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios. Es decir, se va a ver cuántos beneficios generan y cómo evolucionan en el tiempo, y se van a calcular las rentabilidades tanto de la inversión como de los recursos propios. Con el análisis patrimonial se va a analizar el balance y se va a hacer mediante porcentajes comparativos, es decir, que va a comparar submasas y masas respecto del total del activo o respecto del total del pasivo o del patrimonio neto. Vamos a hacerlo mediante variaciones que pueden comparar la misma masa en distintos periodos de tiempo, bien en términos absolutos o en términos relativos, o mediante gráficas que muestren la proporción que tiene una determinada masa en el total del activo o en el total del patrimonio neto y el pasivo. Con el análisis financiero también se va a analizar el balance, pero aquí lo que vamos a hacer es comparar masas patrimoniales del balance, masas patrimoniales de la estructura económica con masas patrimoniales de la estructura financiera, como hemos comentado, para ver la liquidez y la solvencia. Y se va a hacer mediante el fondo de maniobra y mediante los ratios financieros. Y por último, en el análisis económico se va a analizar la cuenta de pérdidas y ganancias y se va a ver su relación con el balance, y lo vamos a hacer mediante las rentabilidades, que compara la relación entre la cuenta de resultados y cuentas del balance mediante porcentajes comparativos que nos van a permitir ver, por ejemplo, un determinado gasto que proporcione respecto del total o respecto de las ventas, y mediante variaciones en distinto periodo de tiempo del mismo elemento, o mediante gráficas que nos permitan comparar todos los elementos que forman parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, por ejemplo, con las ventas. Para terminar, vamos a resumir el tema. Hemos visto que se pueden hacer tres tipos de análisis: el análisis patrimonial, que estudia la composición y la estructura del balance, el análisis financiero, que estudia la liquidez y la solvencia, y el análisis económico, que estudia la capacidad de la empresa para generar beneficios estudiando la cuenta de resultados.